¿Qué harías si un hombre que lo tiene todo te ofrece un tesoro, no como un regalo, sino como una burla? ¿Y qué pasaría si ese tesoro que te ofrecen es en realidad la pieza de tu pasado que te robaron y que cambió el rumbo de tu vida para siempre? Esta es la historia de un hombre que creía ser un gigante y de otro que realmente lo era, oculto a simple vista. Ricardo Montenegro, un hombre de 40 años con una fortuna tan grande como su ego, deambulaba por el inmenso salón de su mansión en Polanco, Ciudad de México. La opulencia de la fiesta que ofrecía era palpable en cada rincón, desde las copas de champán burbujeante hasta el eco de las risas vacías que resonaban en los techos altos. Ricardo se sentía un fantasma en su propia vida, rodeado de gente que solo lo adulaba por su dinero. Su alma, envuelta en un traje de miles de dólares, era un desierto de soledad. La riqueza que su padre le había heredado se sentía más como una jaula que como una bendición. Él cargaba un peso invisible, un secreto familiar que lo atormentaba y lo hacía dudar de su propio valor. La música se detuvo de repente cuando Ricardo tomó el micrófono, su voz teñida de un desdén que no se molestaba en ocultar. Con un gesto grandilocuente, señaló hacia la entrada, donde un hombre mayor, Ismael Vargas, trabajaba discretamente como camarero. ¡Amigos!, exclamó Ricardo con un tono de broma cruel. Este viejo me ha estado mirando la colección de autos toda la noche. Lo veo con una mirada de perro hambriento. Las risas falsas de sus invitados llenaron el aire. Le he hecho una propuesta. Si es capaz de encender este motor que es tan complejo que ni siquiera los mejores mecánicos de la ciudad pueden hacerlo, la Ferrari será suya. Ricardo creyó que esta era la broma definitiva. Los invitados sacaron sus celulares para grabar la humillación que se avecinaba, pero una pregunta urgente flotaba en el aire para el espectador. ¿Qué escondía ese auto? ¿Y cómo un anciano con manos de trabajador podría siquiera soñar con domar a esa bestia de acero? Ismael Vargas, con la espalda encorvada por el peso de una vida difícil, pero con la dignidad intacta, no se inmutó. La risa de los demás se desvaneció cuando el viejo simplemente dejó la bandeja y se dirigió al auto. Con cada paso, una silenciosa reverencia se formó en el aire, como si los invitados por primera vez sintieran algo más allá de su burbuja de privilegios. Las cámaras se alzaron, no solo para capturar el ridículo, sino un destello de genuino misterio. El anciano no lucía derrotado, sino solemnemente determinado. Al llegar al vehículo, en lugar de intentar meter la mano en el motor o girar la llave, simplemente se inclinó y posó su mano, callosa y llena de historias, sobre el capó del motor. Sus ojos profundos y cansados se cerraron por un instante. Las risas se convirtieron en silencio absoluto. Un murmullo de confusión corrió entre los invitados. «¿Qué está haciendo?», preguntó alguien. Ismael se enderezó, y su voz, tranquila y serena, cortó el tenso silencio. «Este motor», dijo con la claridad de un experto, «tiene una falla en el sistema de inyección de combustible. Es un defecto de diseño que yo, el creador, solucioné con un ajuste manual, pero fue ignorado por el prototipo final. Es por eso que se apaga en ambientes húmedos como este». La afirmación de Ismael golpeó a todos como un trueno inesperado. Ricardo, con la cara pálida y los ojos desorbitados, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. En ese momento, la historia dio un giro que nadie esperaba. El viejo que se suponía iba a ser humillado se erigió como un titán del conocimiento, desenmascarando un secreto que solo el creador podría conocer. El público en casa ya no estaba mirando una simple apuesta, sino una batalla entre la arrogancia de la riqueza y la sabiduría de la experiencia. La pregunta que los mantuvo pegados a la pantalla era ineludible. ¿Qué pasaría ahora? Ricardo, el magnate arrogante, ¿se retractaría de su apuesta o, lo que es peor, intentaría silenciar al anciano para esconder el secreto de su familia? Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Ricardo, con la cara descompuesta, intentó recuperar el control de la situación. «¡Esto es ridículo!», exclamó, con una risa nerviosa que no engañaba a nadie. «Este viejo está inventando, solo quiere atención». Pero su voz carecía de convicción. La curiosidad en los ojos de los invitados era un arma más poderosa que su riqueza. Ismael, impertérrito, continuó su labor. Con la aprobación renuente de Ricardo, el anciano abrió el capó y se inclinó sobre el motor, una obra de arte mecánica que, para él, era un viejo amigo. Sus manos se movieron con una familiaridad asombrosa,
como si estuvieran recordando una coreografía de hace décadas. El narrador explicó que, para Ismael, esa máquina era un hijo al que le habían arrebatado. Con cada toque, narraba en voz baja la historia de una pieza, el porqué de un tornillo o la curva de un tubo. Este motor, murmuró Ismael para sí mismo, aunque los invitados más cercanos podían oírlo, era mi obra maestra. Lo diseñé para ser indestructible, pero el diseño fue robado. El prototipo que yo construí, y que mi antiguo jefe vendió a la familia Montenegro, nunca fue producido en masa. Esto es lo que quedó de mi vida. La revelación silenciosa caló hondo en la multitud, y lo más importante, en Ricardo, quien sintió que su mundo se desmoronaba. La tensión se intensificó cuando César Velázquez, el arquitecto de los coches de lujo y diseñador jefe de Ricardo, vio la escena y se acercó, su rostro un mapa de incredulidad y furia. Él era un hombre que idolatraba el poder de la riqueza y no podía soportar que un anciano humilde le robara el protagonismo. ¿Qué demonios está haciendo este loco?, le susurró a Ricardo, con el veneno goteando de sus palabras. Ese viejo es un farsante. Es imposible que sepa tanto de ese motor. Debe haber trucos. El miedo y el odio de César aumentaron a medida que la admiración de los invitados por Ismael crecía. César, en su desesperación, maquinaba cómo sabotear al anciano, pero el narrador se preguntaba, ¿qué tan lejos llegaría César para hundir al anciano? Mientras Ismael seguía trabajando en el motor, el narrador intervino para profundizar en el conflicto. La historia que Ismael contaba no era solo sobre un motor, sino sobre la injusticia que había sufrido, sobre una vida de trabajo duro que fue robada por la avaricia. Su relato conmovió a algunos de los invitados, que comenzaron a ver al anciano no como un objeto de burla, sino como un símbolo de la dignidad. La injusticia se volvió palpable, y el deseo de ver a Ismael triunfar se convirtió en el principal impulsor de la trama. Para el espectador, la situación de Ismael, con su pensión mínima y su vida de privaciones, era un espejo de las luchas de muchos, y ver a Ricardo y a César intentando silenciarlo hizo que la rabia se avivara. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre, y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. César no se detuvo. Llevado por la envidia y el miedo, se acercó al coche cuando nadie miraba. Con una llave en la mano, intentó soltar una manguera del motor, planeando culpar al anciano del fallo. Sus manos temblaban, no por miedo a ser descubierto, sino por la furia que lo consumía. Ricardo lo observaba desde lejos, sin saber qué hacer. Él no quería que Ismael fallara, pero tampoco podía permitir que la verdad sobre el secreto de su familia saliera a la luz. Este dilema lo atormentaba. La amenaza de César se hizo real cuando su mano, temblorosa de rabia, se posó sobre la manguera de inyección de combustible. El narrador intensificó la tensión al describir el peligro que Ismael enfrentaba, ignorante de la amenaza inminente. El espectador sentía una ansiedad creciente, temiendo que la dignidad del anciano fuera destruida por la maldad del villano. Esta traición a la confianza de Ricardo sería la pieza que pondría fin a la carrera de César. Pero, por el momento, la urgencia de la trama era clara. ¿Lograría César sabotear el motor y arruinar al anciano antes de que éste pudiera encenderlo? El tiempo pareció detenerse. Ricardo se acercó a Ismael, no para detenerlo, sino para verlo. Algo había cambiado en él. Ya no era el magnate arrogante, sino un hombre que veía en los ojos de Ismael un reflejo de la soledad y el vacío que él mismo sentía. Se dio cuenta de que el anciano tenía lo que a él le faltaba, una conexión real con algo, un propósito. El narrador dejó en claro la transformación interna de Ricardo, su creciente admiración por el anciano. El narrador volvió a crear un gancho en la narrativa al preguntar a la audiencia, ¿podría esta conexión incipiente y la nueva admiración de Ricardo por el anciano ser lo suficientemente fuerte para que él se opusiera a su propia familia y sus secretos? ¿O sería este un camino a una ruina? La injusticia sufrida por Ismael y la amenaza de César no solo habían puesto al anciano en peligro, sino que también habían forzado a Ricardo a mirar su propia alma y a decidir qué tipo de hombre quería ser. El espectador ahora se encontraba en un punto de no retorno, ansioso por ver si el amor por la justicia de Ricardo sería más fuerte que el miedo. Ricardo tomó una decisión. No podía permitir que la mentira y la injusticia continuaran. Se acercó a César con una frialdad que asustó al arquitecto. «Deja de hacer lo que estás haciendo», ordenó. «Es la verdad.
Yo estuve ahí cuando mi padre compró el motor a su creador, el señor Vargas, y yo vi cómo mi padre se negaba a producir el motor y lo relegaba a un prototipo. Ricardo, por primera vez en su vida, se sintió libre. Su corazón, antes una prisión dorada, se sentía ligero y pleno. En ese momento, se dio cuenta de que no quería ser como su padre, un hombre sin honor. Ahora, quería ser un hombre de justicia, como Ismael. El espectador fue testigo de la transformación emocional del héroe, que ahora, guiado por su admiración por el anciano, decidió usar toda su influencia y fortuna para reparar una injusticia de décadas. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando Ismael terminó de hacer el ajuste final en el motor. Se levantó y le hizo una seña a Ricardo. El millonario se acercó y le extendió la mano al anciano, y para sorpresa de todos, le dijo: «El coche es tuyo, señor Vargas. Y no como una burla, sino como una disculpa. Me encargaré de que se haga justicia». Los invitados, con la boca abierta, no sabían si aplaudir o si llorar. La atmósfera de la fiesta había cambiado por completo. Ya no era una celebración de riqueza, sino una manifestación de justicia y redención. La heroína, Sofía, la nieta de Ismael, se acercó a su abuelo y lo abrazó, con lágrimas de felicidad en los ojos. La injusticia de su vida había llegado a su fin. Ismael, con las manos temblorosas de emoción, se sentó en el asiento del conductor. Ricardo lo observaba como si estuviera viendo el regreso del rey a su trono. El anciano encendió el motor y la Ferrari rugió como un león. El sonido no era solo un ruido mecánico, era el eco de una verdad que había estado enterrada durante décadas. Era el sonido de la justicia. La multitud, conmovida por el momento, aplaudió, no solo por el anciano, sino por la redención de Ricardo, quien ahora era un hombre diferente. Pero la historia no terminó ahí. El público, que había invertido en la trama y en el drama, quería ver el final. Ricardo, impulsado por su nueva moralidad, decidió que no dejaría que César saliera impune. La justicia no solo era para el inocente, sino también para el culpable. El millonario usó su influencia para exponer la maldad de César. El narrador dejó claro que la caída de César sería tan dramática como su ascenso. Al día siguiente, Ricardo hizo una conferencia de prensa en la que expuso la verdad sobre César, su traición y sus planes de sabotaje. El mundo de César se desmoronó, y el villano recibió la peor de las condenas para un hombre arrogante: la humillación pública y la ruina. Ismael, con la ayuda de Ricardo, abrió una escuela de mecánica en un barrio humilde de la Ciudad de México. El coche que había sido el origen de toda la humillación ahora era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la generosidad de corazón. Ricardo, que había buscado la felicidad en las fiestas vacías, ahora la encontraba en su nueva vida, ayudando a los demás. Se unió a la escuela de Ismael, no como un mecenas, sino como un alumno. La última escena del video mostró a Ismael y Ricardo sentados en un banco, en la parte de atrás de la escuela de mecánica. Ricardo estaba concertando un carro viejo y empoeirado, mientras Ismael lo observaba con un sonriso satisfecho. La escena era la representación final de un final feliz, un epílogo que validaba todo el sufrimiento y la lucha de los protagonistas. El amor, la justicia y la dignidad habían triunfado, y el espectador sentía una profunda satisfacción al ver que el millonario que lo tenía todo finalmente había encontrado algo que el dinero no podía comprar: un amigo, un propósito y la paz interior. La história terminou com a certeza de que a maior fortuna é ter uma vida com propósito e dignidade. Uma lição que todos deveriam levar para a vida. Si esta historia te emocionó y te hizo vibrar, déjanos tu comentario sobre qué parte te conmovió más y comparte este video con alguien que crea en el poder inquebrantable del amor verdadero y la justicia. No olvides suscribirte y darle me gusta a este video para no perderte nuestras próximas historias que te harán creer en la magia de la vida.